No es posible definir a Dios. Definir es poner límites, es etiquetar y es dejar fuera todas las demás cualidades que eso tiene, pero muchas veces definir nos resulta útil para tener un contexto desde el cual abordar un sistema de pensamiento o un conocimiento. Aún así, definir a Dios parece ser una tarea imposible, pero sí podemos reconocer que Dios es uno y que la idea de la unicidad nos acerca a la idea de Dios. Aún así, si bien no es posible definirlo, sí podemos conocerlo. Y la forma de conocer a Dios es comprender que estamos hechos a su imagen y semejanza, por lo tanto todo lo que nos acerque al conocimiento de la unidad nos acerca al conocimiento de Dios. Para conocer algo realmente nos tenemos que convertir en eso. Por lo tanto, cualquier camino espiritual de los que denominamos no duales son caminos que, a partir de la dualidad de los polos, de los opuestos de este mundo físico, nos permite integrarlos para poder comprender lo que es el uno. Y al comprender lo que es en uno, nos estamos convirtiendo en eso que llamamos Dios. Y todo partió de ese uno. ¿Y por qué vivimos en un mundo dual? Porque justamente como seres humanos nos vemos fragmentados, separados y diferentes. Entonces, ese uno en realidad lo que hizo fue empezar a especializarse, porque el uno es simple, pero cuando lo empezamos a dividir empezamos a ver las diferencias y la especialización, y eso es parte de lo que conocemos como existencia humana. Por lo tanto, todo lo que está fragmentado y dividido está sustentado por leyes duales, que no son leyes reales, sino que son formas de operar en este mundo físico. ¿Y por qué digo que no son leyes reales? Porque siempre puede volver a la unidad. Y la unidad, el uno, es lo único real. Y se lo ha comparado con el amor con mayúsculas, porque la única realidad que puede existir es la del amor con mayúsculas. Y a partir de ahí, de empezar a quitar amor a las cosas y a las situaciones, es donde aparecen las dualidades y los polos. Pero eso no está mal, eso es también perfecto y también está creado por el gran emanador, el uno, el amor. Por lo tanto, si está creado es divino, y si es divino lo podemos usar a nuestro favor. Una ley que podemos pensar como básica de la creación y que se presenta como una dualidad, pero en realidad también podemos integrar y ver ahí la belleza y el equilibrio de la unidad, es la ley de causa y efecto, que ya la conocemos y que, sintetizando un poco, podemos decir que cada efecto que nosotros vemos en el mundo físico tiene una causa, y la causa se nos ha enseñado que siempre es un pensamiento, una idea. Un pensamiento, una idea que surgen siempre del campo de todas las posibilidades, pero que nosotros lo hemos tomado consciente o inconscientemente, muchas veces inconscientemente, porque le damos veracidad. Entonces, al darle veracidad, ya le estamos dando forma y lo estamos definiendo de alguna manera.
Y ese es el proceso de la creación. El proceso de la creación no es más que tomar una idea sin forma, un pensamiento del campo de todas las posibilidades y darle una forma. ¿Y cómo le damos forma los seres humanos? ¿Cómo hacemos para que algo que no tiene forma, que es solo información o energía, podríamos decir, que es solo luz, es decir, intangible, pero que tiene mucho por ofrecer, por reflejar, por mostrar? ¿Cómo hacemos para que eso tome forma? Y eso lo hemos explicado muchas veces, pero ahora lo voy a contextualizar dentro de lo que llamamos la ley de causa y efecto. El pensamiento inicial, la idea original, es la causa. El efecto final es la manifestación en el mundo de las formas. Pero es que no todos los pensamientos son creativos. Si bien todos tienen la potencialidad de ser creados, tienen que pasar por algo más, por un filtro, por algo que le dé tonos de realidad, y los tonos de realidad se dan a través de la conciencia del que observa. Observar no es simplemente reconocer ese pensamiento, sino que observar también es ponerle la parte humana para que se manifieste en el mundo de las formas, porque el mundo de las formas es humano. El uno, la luz, no tiene forma, es infinito, y algo que es infinito no puede ser contenido. Por lo tanto, al no poder ser contenido, no tiene forma alguna. Es tarea, podríamos decir, de una conciencia humana el confinarlo, el darle características a algo que no tiene forma y que nosotros definimos como un pensamiento o una idea. Y dije recién que no todo pensamiento y toda idea se precipita como forma en lo que llamamos tridimensión, que es el mundo en el que vivimos, sino que tiene que pasar por algo intermedio. Por lo tanto, podríamos dividir a la ley de causa y efecto en partes. Si realmente esa idea y ese pensamiento van a ser causa de algo que quiero precipitar o de algo que no quiero precipitar, pero que igualmente lo hago pasar por ese canal intermedio, por ese filtro, y finalmente se precipita, podemos decir que ese pensamiento es la causa y el efecto son las emociones que ese pensamiento me provoca. Emoción es sinónimo de movimiento y movimiento es sinónimo de algo que está cambiando de forma, cambiando de lugar, cambiando de tiempo, cambiando de energía a través de las emociones. Y siempre hago hincapié en las emociones porque las emociones es lo que está en el medio. Es efecto de aquel pensamiento. Creo que a todos nos ha pasado que frente a una idea, simplemente una idea, hemos sentido en el cuerpo una emoción o más asociadas a esa idea. Por lo tanto, la idea es la causa y la emoción es el efecto, pero quedó ahí. No está manifestado en el mundo físico, pero yo lo estoy sintiendo en el cuerpo y el cuerpo es lo que me identifica con el mundo físico. Por lo tanto, estás a un paso de poder manifestar eso o no. Si es algo elegido, agradable, la causa es la idea, el efecto intermedio es la emoción con la que empapo a esa idea. Y si yo a esto lo sostengo en el tiempo, esa emoción que me
permite conectar con lo maravilloso de esa idea que yo quisiera precipitar en mi mundo y que deje de ser solo una idea sin forma y que tenga forma en mi vida, si yo lo sostengo con la emoción, esa emoción va a ser la causa del efecto final, que es que aparezca en mi vida, en el mundo de las formas, en el 3D. Por lo tanto, tenemos a la ley de causa y efecto actuando de maneras relativas e intermedias entre la causa original y el efecto final. Entonces, repito, la causa original es el pensamiento y es la idea, no tiene forma, es energía, es luz. Al tomar esa idea, mi cuerpo percibe las emociones asociadas, que son el efecto de esa idea. Pero ese efecto sostenido en el tiempo se convierte en la causa de un efecto final, que es que tome forma definitiva en el mundo. Por lo tanto, ahí, en ese filtro intermedio, en donde se disuelve o se unen o se integran un efecto y una causa, ahí es donde nosotros tenemos que operar, porque la idea puede ser maravillosa, pero no dejará de ser una idea si yo no me quedo sosteniéndola en el mundo de las emociones. Y lo que nos suele pasar en ese mundo de las emociones es que son fluctuantes, porque de pronto tenemos una maravillosa idea y sentimos la felicidad, la paz, el bienestar que eso nos da, pero luego, como somos seres humanos y vivimos en el mundo de las dualidades y las polaridades, es posible que esas emociones se polaricen hacia el otro lado. Por lo tanto, ahí aparecen los miedos, las dudas, la impaciencia, la ansiedad. Son todas formas de miedo, pero se manifiestan de distinta manera. O la tristeza, porque tal vez no ocurra. Por lo tanto, el secreto está en poder volver al sentir, a la emoción de la idea original y sostenerla la mayor cantidad de tiempo posible. Y ahí es donde entra el concepto de perseverar. Tengo que inyectarle perseverancia, porque no siempre, y esto es además bueno, no siempre las cosas se manifiestan rápidamente. ¿Y por qué digo que es bueno? Porque ese despliegue de tiempo entre la idea y la manifestación fue creado y también tiene una perfección divina justamente para poder arrepentirnos y tal vez modificar esa idea original por otra mejor, y también nos da la posibilidad de asentar las emociones que la sustentan. Y para eso se necesita tiempo. Si bien en el campo de todas las posibilidades las causas y los efectos son creadas simultáneamente porque ya están creadas, en la manifestación humana, que es dual y que necesita del espacio y el tiempo y el movimiento para poder expresarse, tienen que aparecer todos esos factores. Obviamente que va a haber manifestaciones que son muy rápidas y otras que requieren que les inyecte el amor de la perseverancia, el amor del persistir. ¿Y por qué digo el amor del persistir? Porque en el persistir es como que aparece una prueba de fuego. Ahí en el persistir, en la espera, es donde tengo que tener mayor control de la emoción que sustenta mi idea original. Ahí es donde tengo que tener todo el control y tratar de no irme a la polaridad del miedo y quedarme ahí. ¿Voy a tener miedos? Sí. ¿Voy a tener dudas? Sí. Pero
esos miedos y esas dudas también tienen un propósito divino, que es justamente que yo me reafirme en la idea original con las características que yo decidí o que la mejore. Todo tiene un propósito si yo lo sé usar a mi favor. Todo tiene un propósito perfecto de beneficio hacia mí si yo lo sé usar a mi favor. El tiempo, la espera, el persistir, los miedos, las dudas, todo tiene un propósito divino si yo con todo mi conocimiento los puedo usar a mi favor. Y esto es importantísimo. Y puse el foco en las emociones porque las emociones es el primer lugar humano en donde la idea original que vive en la creación ya terminada, que es un pensamiento divino, que es luz y amor sin forma, la emoción es el primer lugar humano donde el observador observa, donde la conciencia decide precipitar o no. Antes de que algo aparezca en el mundo físico, pasó por el mundo emocional. Y el mundo emocional, si bien es humano, no es tangible. Sí es perceptible, pero no es tangible. No es algo que tenga forma que yo pueda tocar. Pero es algo que me pasa por el cuerpo. Y el cuerpo es el vehículo humano de experiencia del alma. Por lo tanto, podríamos decir que el campo de las emociones es el nexo entre el alma y el cuerpo, y el alma es eterna, es esa luz, es esa conexión directa con el pensamiento original, que es infinito. Por lo tanto, ley de causa y efecto no es lineal, no es un solo camino, es causa, efecto, y ese efecto es la causa del efecto final. Por lo tanto, en ese lugar intermedio está el secreto. En ese lugar intermedio está realmente el mundo de la creación esperando ser desplegado para mí. Y es tiempo de salir de la esclavitud de las emociones. Las personas que controlan sus emociones, no que las reprimen, que las controlan, es decir, que pueden volver a la emoción que nos lleva al bienestar, a la paz, a la felicidad, a pesar de lo que estamos viendo en el mundo, a pesar de que tal vez no solo no vemos lo que queremos, sino que vemos lo opuesto de lo que queremos. Las personas que controlan las emociones y que no se dejan llevar hacia el lado de la negatividad, hacia el lado del dolor, del sufrimiento, son personas que justamente pueden salir fácilmente de cualquier esclavitud. Y esta saga se llama Es tiempo de salir. Y hoy lo que quise tratar fue la esclavitud del sistema emocional, que, como dije, todo es perfecto y todo es divino, pero este conocimiento que tenemos también lo es. Por lo tanto, tiene que estar al servicio de poder brindarnos ese bienestar, eso que venimos a hacer a este mundo, que no es sufrir, y que es vivir desde el lugar que elegimos hacerlo. Por lo tanto, el controlar las emociones es una manera de abrir esa puerta que nos libera de las esclavitudes, de lo que hemos arrastrado, los lastres, las situaciones, los dolores, y que aún hoy esos aspectos del pasado los vemos reflejados en nuestro mundo y nos siguen teniendo presos, esclavizados y dependiendo de eso. Bien, la independencia, la libertad, se adquiere también a través de poder controlar nuestro sistema emocional. Muchas, pero muchas gracias por estar siempre, por escuchar, y los leo en los comentarios.